Bueno, entonces hoy nos queda la unidad 3 y 4 y después la semana que viene es el parcial. Así que arranquemos por la unidad 3. Entonces acá vamos a ver ahora lo relacionado a entradas y salidas. Recuerden que teníamos los módulos de los procesadores, las memorias y las entradas y salidas, y que todos se interconectan mediante líneas que son los buses. Y teníamos el bus de datos, el bus de control y el bus de direcciones. Entonces, ¿para qué sirven las entradas y salidas? La unidad de entrada y salida, como bien dice acá, va a adecuar velocidades. ¿Por qué? Porque un teclado procesa X cantidad de bits por segundo, un disco rígido, otro bit por segundo, y etc. Es decir, cada entrada y salida tiene un canal, o sea, una banda para procesar bits por segundo diferentes. O sea, van a distintas velocidades. Entonces, la interfaz de entrada y salida nos ayuda a manejar esas distintas velocidades. Y le da una interfaz uniforme hacia la CPU. Y ahora vamos a ver cómo es esto que interactúa con la CPU. Estos dispositivos de entrada y salida pueden ser orientados a caracteres, que son lentos, u orientados a bloques, que son rápidos. Al mismo tiempo, la interfaz de entrada y salida puede llegar a detectar errores que se produzcan. Bueno, y la transferencia de datos puede seguir dos caminos, digamos, ¿no? Puede ser de la interfaz de la entrada y salida hacia la CPU, donde puede ser una transmisión sincrónica o asincrónica. Sincrónica quiere decir que comparten el clock, la CPU y la entrada y salida. Y la asincrónica quiere decir que no comparten el clock, sino que van a temporizaciones diferentes. Tanto la interfaz de entrada y salida como la CPU. Entonces acá se tienen que utilizar señales de control para indicar la transferencia, que son los acknowledge. En este caso entran los acknowledge porque no están sincronizadas por el clock. Y luego, pues, la transferencia de datos desde la interfaz hacia el dispositivo. La interfaz está en el medio. La interfaz está entre la CPU y el dispositivo. Y la transferencia con el dispositivo puede ser en serie o en paralelo. En serie permite distancias largas y va a enviar bit a bit. Y en paralelo son para distancias más cortas y en vez de enviar bits, va a enviar bytes en este caso. Entonces, ahora vamos a ver de cómo se puede administrar la entrada y salida. Puede ser por pooling, que es programada, por interrupciones, como vimos anteriormente, que es por hardware, por daisy change también puede ser, y estos que mencioné recién son lentos. O puede ser rápidos con el acceso directo a memoria, que vamos a ver ahora más adelante. Entonces, ¿cómo funciona este pooling? Básicamente, cuando es un pooling, se va a verificar cada dispositivo. Es decir, la CPU va a tener el control sobre entrada y salida y va a preguntar a cada dispositivo si tiene alguna acción para realizar. Si requiere, que sería esta pregunta que es acá, que requiere atención. Si la respuesta es que requiere atención, lo va a atender. Si la respuesta es que no, sigue con el siguiente. Es decir, recorre todos los periféricos para preguntarle si cada uno de ellos necesita alguna atención. Si alguno le responde que sí, lo procesa. Si no, lo avanza al siguiente. Por lo tanto, es ineficiente. Porque hay desperdicio de tiempo CPU. Primero porque la CPU interactúa para hacer esto. Porque controla la entrada y salida. Y segundo, que es ineficiente porque le pregunta a todos los periféricos si alguno tiene algo que realizar.
Entonces estoy constantemente preguntando en vez de prestarle importancia al que necesita atención. Entonces es ineficiente este pooling. Después tenemos por otro lado el ronda. Acá lo puedo seleccionar. Ronda. En este caso es una adición, digamos, una continuidad del pooling, pero tiene dos enfoques, digamos, ¿no? El que elige recién del pooling, que le pregunta a uno, lo atiende y sigue, digamos, o en este caso, sigue preguntando en secuencia, o bien, si aplicamos ronda, puede empezar a atender desde el primero de la ronda, es decir, tengo 10 periféricos para preguntar, llegué al tercero y el tercero me respondió que sí, que necesita atención. Entonces, ahora, en vez de pasar al cuarto, que es el que sigue en la secuencia, vuelvo al primero. Y arranco por el 1, por el 2 y después sigo al 3. Entonces, la ventaja que tiene este enfoque de ronda es que si los periféricos que requieren más atención siempre están en el principio, los periféricos que están al final de la secuencia, al final de la ronda, no son atendidos cuando necesitan, sino son atendidos después de que pasan los primeros. Es decir, se maneja como una prioridad en este caso, donde tienen, digamos, mayor atención los que están al inicio de esta secuencia. Entonces vemos que este pooling no es eficiente. Le podemos hacer interrupciones, que como vimos en la clase de interrupciones, sí son eficientes. ¿Por qué? Porque interrumpen en la CPU. Digamos que la CPU no va a trabajar directamente sobre entrada y salida, sino que la CPU queda haciendo sus actividades y cuando entrada y salida termina, o terminó bien o con algún error, manda el aviso de que necesita atención. Entonces genera una interrupción. Y las interrupciones son las IRQ. ¿Bien? Van a encontrar distintos IRQ como habíamos visto. Entonces la genera la interfaz de entrada y salida hacia la CPU unidad de control. Entonces ahí recién requerimos que intervenga el procesador. Antes no necesitamos que intervenga. Y después tenemos las NMI, que son las interrupciones no enmascarables. Que en este caso es una interrupción que va a mandar la entrada y salida de la unidad de control, pero que su atención no se puede aplazar. Es decir, no importa si se manejan prioridades o no se manejan prioridades y va una detrás de otra. Cuando son NMS interrupciones, sí o sí tiene que atenderla el procesador, no puede desplazarla. Entonces pueden ser estos dos enfoques. Uno nos atiende, cero se atiende, o viceversa, uno se atiende y cero no se atiende. Entonces si yo tengo una interrupción donde su NMI es 1 y sigo los dos de acá abajo, tengo que atenderla sí o sí, no la puedo descartar. Es decir, decirle que espere. Bien. Bueno, interrupciones lo habíamos visto bastante. Básicamente las interrupciones es la CPU queda libre para hacer lo que tiene que realizar y la interfaz de entrada y salida cuando terminó, la entrada y salida de procesar le va a avisar para que recién ahí intervenga la CPU. Y cuando tiene interrupción, recuerden que la CPU guarda el contexto con sus registros temporales. Bueno, acá explica un poco más de interrupciones que ya lo vimos. Lo que se agrega ahora que es esto de NMI, que sería como de prioridad. Lleva una interrupción, ¿tiene su NMI que no puede ser enmascarada, que tiene que atenderse? Y la respuesta es que
se tiene que atender, o sea, sería que no. Se pregunta si es una interrupción y si tiene habilitado interrupciones. Si tiene habilitado interrupciones, se atiende. Si era no enmascarable, también se atiende. Y acá se guarda en el PC, en los registros. Y el IE era si tiene intrusión habilitada. Si no tiene intrusión habilitada, entonces la va a descartar. Que era este registro de intrusión habilitada. Bueno, acá explicamos interrupciones que ya se lo dejo para que lo lean, pues ya hablamos bastante de interrupciones. Y acá tenemos este enfoque que también está interesante. Bien, nosotros tenemos, digamos, nuestro esquema así: la CPU, la memoria, la interfaz de entrada y salida que se conecta al periférico y así continuamente. Entonces, acá tenemos dos enfoques: vamos a tener múltiples líneas de interrupción o una única línea de interrupción que se comparte por las interfaces de entrada y salida, que es la que se utiliza, y acá sería múltiples líneas donde cada entrada y salida tiene su línea de interrupción directa con la CPU. Entonces, ¿qué tiene que hacer, digamos, la CPU cuando en este enfoque o en este, en cualquiera de los dos? Tiene que primero identificar qué elemento de la entrada y salida generó esa interrupción. Si fue el periférico 1, el periférico 2, o etc. Y para eso puede ser pooling, daisy change, para el traje de bus, o interrupción vectorizada. Y después, cuando ya la CPU identifica ese modo de entrada y salida, le va a mandar una CK, un reconocimiento, un acknowledge de que le llegó la interrupción. Entonces, en ese momento se manda, digamos, ahí la interrupción completa, le manda entrada y salida, y luego la CPU ya la puede procesar. Bueno, entonces hasta acá vimos el pooling, que le pregunta uno por uno los periféricos si necesita atención, si la atención lo atiende. Después tenemos el ronda, que es una continuación del pooling, que le pregunta a cada periférico si tiene atención y lo atiende, pero la diferencia que tiene con el pooling es que cuando atendió un periférico, en vez de continuar con el que sigue, vuelve al inicio de la secuencia de los periféricos. Entonces el problema que teníamos ahí es que si los periféricos están primeros en la secuencia, van a ser siempre atendidos antes que los que están últimos. Y la desventaja adicional que tienen ambos es que son comandados por la CPU, por lo cual la CPU tiene tiempo de desperdicio manejando las entradas y salidas. Después vimos interrupciones, lo volvimos a hablar que ya vimos anteriormente, que o sea, la CPU ya no tiene tiempo de ocio, sino que el tiempo de CPU se vuelve eficiente y la interrupción va a avisar cuando necesite atención a un periférico. Y puede haber múltiples líneas de interrupciones, una por cada interfaz, o una compartida, que es en realidad lo que se utiliza. Y vimos uno nuevo, que es el no enmascarable, que si la interrupción es no enmascarable, quiere decir que no se puede posponer, sino que se tiene que atender inmediatamente. Y bueno, podemos ver el registro de interrupciones, el IE y demás, que es como veníamos viendo. Hasta acá más o menos va bien. ¿Alguna consulta antes que arranque con Daisy Chain? Genial. Profe, ¿qué era IRQ? IRQ, digamos, es la petición de interrupción. Mira. A ver, es una solicitud de interrupción. Request. El RQ es de request y el I es de interrupt. Entonces acá tenés a ver
IRQ14, primario ATA, bueno, este es disco duro y viene de CD. IRQ12 es del puerto del mouse. IRQ8 es del reloj, y así. Cada una de estas tiene, acá capaz se ve mejor. O sea, el IRQ es una petición de interrupción, es eso. Request interrupt, o sea, petición de interrupción. Y cada uno de ellos tiene asociado un número. A ver, capaz está acá, pedimos algún ejemplo, donde significa qué interrupción está mandando. Lo hemos visto en clase eso. A ver si de acá. Interrupt request, como está acá en el material. Bueno, es eso, cada interrupción tiene asociado un código. Ese código es lo que significa la interrupción. Está bien, gracias, profe. De nada. Profe, Sí. una pregunta, ¿puede haber más de un NMI? O sea, ¿cuál es el criterio como de selección en ese caso? No. O sea, uno no elige si es NMI 0 o NMI 1. Eso viene de la mano con la interrupción. La interrupción ya tiene por defecto, digamos, un código de interrupción y un NMI. Si se tiene que atender sí o sí, o si se puede posponer y pasar a atender. No, pero yo digo por ahí en el caso de que por ahí dos dispositivos de entrada y salida arrojen la misma señal NMI. O sea, como no se pueden descartar, en ese caso, ¿cómo se selecciona cuál atender? La que primero llega se atiende. Ah, está bien. Y la otra, ahí tienes que tendrás que esperar la otra, pero no se puede detener la que primero llegó porque también era prioritario. Ok, después tenemos el daisy chain, que es otra forma, digamos, de interactuar con las entradas y salidas. Acá, en vez de tener múltiples líneas, ya no se pone en duda, y hay una única línea desde cada interfaz hacia la CPU. Entonces, comparten la línea de interrupciones. Y lo que tiene daisy chain es que la proximidad a la CPU determina la prioridad. Es decir, el dispositivo más cercano a la CPU es más prioritario que el más lejano. Bien. Bueno, acá tienen, digamos, un controlador, digamos, de interrupciones. Bien. Que en este caso está hecho por hardware. Y las prioridades van por software. Y ahora llegamos al DMA. Que el DMA es el acceso directo a memoria. Entonces, fíjense, acá yo tengo mi CPU, mi memoria y mi entrada y salida. Entonces, supongamos que la entrada y salida tiene que dialogar con la memoria y con la CPU. Entonces, ¿qué va a pasar? Tiene que dialogar con la memoria, digamos, ¿no? No con la CPU. Yo quiero imprimir algo, ponele, ¿no? Que tengo en mi computadora. Entonces sería de la memoria a la entrada y salida, tendría que viajar. Pero, como nosotros no tenemos un acceso directo, digamos, a la entrada y salida, ¿quién va a ser el nexo de todo? Va a ser la unidad de proceso, que sería el CPU. Entonces la CPU, más allá de interrupción, va a tener que intervenir para poder hacer el nexo con la memoria y después mandárselo a la entrada y salida. O viceversa, la entrada y salida primero, después a la memoria, dependiendo de la acción que haya que realizar. Entonces, para esto surge ahora el acceso directo a memoria, que lo que hace es evita que la CPU tenga que interactuar entre la entrada y salida de la memoria, y lo que hace es directamente un puente, un canal que conecta la memoria con la entrada y salida. Por lo cual lo vuelve más eficiente aún que las interrupciones también, porque es grande que acá la CPU no va a interactuar. Entonces, queda todo trabajando con entrada y salida. Y la memoria.
Y acá tenemos dos técnicas para acceder a la memoria, que sería detención de CPU o robo de ciclos. Pues acá la CPU no hace intermediario. Entonces la detención de CPU es secuencia de bloques en ráfagas se transfieren. Y lo que es robo de ciclos va a transmitir usando los semiciclos del reloj que la CPU no utiliza. Como la CPU trabaja con el clock, cuando hay ciclos de clock que la CPU no esté utilizando, entonces en ese momento el acceso directo a memoria lo va a utilizar y va a hacer la transferencia. Y en el otro, en la detención de CPU, se mandan secuencias de bloques en ráfagas, entonces se vuelve más rápido aún. Entonces acá no le da bola a la CPU en el primero porque manda bloques y en el otro está esperando que la CPU libere ciclos de clock para utilizar esos ciclos. Bien. Entonces, ¿cómo sería en detención de CPU? Básicamente, la CPU cede los bases, como dice acá. Y acá, como él menciona, queda, digamos, en las manos de la interfaz, esperando que luego la interfaz mande una interrupción con término correcto o con error. Entonces, el DMA que estaría haciendo, toma el control de los bases, porque la CPU se lo está dando. Le está cediendo el bus. Y cuando termina, lo notifica. Entonces, esto es detención de CPU. Básicamente sería lo siguiente. Entra, la CPU programa el DMA, inicia la transferencia con DMA, trabaja el DMA, trabaja, la CPU ejecuta otro proceso, y cuando el DMA termina, manda acá la interrupción, y la CPU hace la interrupción. Pero la CPU le está cediendo al DMA los bases para que él los pueda utilizar. Entonces puede trabajar con el bus de direcciones y el bus de datos entre la interfaz de entrada y salida y la memoria. Va a trabajar y luego va a mandar la interrupción. Entonces la CPU cede sus bases. En cambio, el robo de ciclos, acá no hay cesión de bases, sino que en este caso tiene que usar los semiciclos del reloj que la CPU no utiliza. Entonces, ¿qué sería esto? El controlador toma el bus, transfiere y luego lo libera. Entonces, acá, la CPU no cede el bus, sino que lo está compartiendo obligadamente a los buses. No es que le dice, te cedo el bus, vos DMA, usalos y avisamos cuando termines, sino que acá la CPU está trabajando y le van robando tiempos de ese bus. Por lo cual, el clock del bus se va a volver más lento en el robo de ciclos, para que permita ese comportamiento. Y acá no hay interrupciones. Entonces, como trabaja más lento el clock, la CPU va a ir más lenta también en el robo de ciclos. Entonces, veamos. Acá tenemos, como habían visto en arquitectura 1, digamos, la parte de los flip-flops, cómo subía y bajaba. Y acá tenemos el clock, ¿no? El clock de una CPU. Ahora, acá abajo yo tengo el clock, pero con el robo de ciclos. Entonces, la CPU se va a volver más lenta para permitir que los buses usen, para que el DMA use esos buses robándolos un poquito. Entonces, acá tengo la subida, acá tengo la bajada que me voy a poner zoom. Acá la bajada tendría que estar acá, pero viene más lento. Después, la subida tendría que haberse realizado acá, pero la subida se realiza en este momento. Entonces, ¿qué pasa?
y digamos en este momento donde la subida no ocurre, le está robando este tiempo de clock el DMA. Por ende, la CPU se vuelve más lenta. Fíjense cómo el clock se va volviendo más lento. Fíjense, debería estar esta subida, está acá, debería estar acá, pero ocurre más lento. ¿Por qué? Porque en este momento acá yo tengo que el DMA robó este semiciclo de reloj que lo está utilizando. Entonces, el clock de la CPU, digamos, que maneja los bases, hace que la CPU vaya más lenta. ¿Por qué? Porque yo acá veo que el DMA está robando semiciclos de reloj. Entonces, bueno, acá no se usan interrupciones, la CPU no le da al DMA la sesión de bases, sino que el DMA le roba semiciclo de reloj a la CPU, por ende la CPU empieza a procesar más lento. Y ahora tenemos distintas maneras de implementar o configuraciones de DMA. Por un lado, tenemos en este caso un controlador de DMA separado. ¿Qué sería eso? Yo tengo acá mi CPU, mis entradas y salidas, mis memorias, etc. Y tengo acá el controlador de DMA. Entonces, ¿qué va a hacer? Que la interfaz hable con el controlador de DMA y que la memoria hable con el DMA también. Por ende, acá yo uso dos SLOAs. Y la CPU, digamos que se suspendería 2 veces porque estaría acá cediendo este bus compartido. Entonces, digamos que este enfoque no sería tan eficiente porque siempre estaríamos yendo al controlador de DMA 2 veces. Una con la interfaz y otra con la memoria. Entonces, no estaría siendo del todo óptima esta configuración. Luego tengo la siguiente configuración, que es el controlador de acceso directo a memoria, pero integrado. ¿Qué quiere decir esto? Que cada controlador puede tener más de una interfaz de entrada y salida. Entonces, yo acá tengo mi interfaz de entrada y salida, hija del controlador de DMA, por lo cual, cuando salimos de acá, ya sabemos que entrada y salida va a interactuar. Entonces, de acá vamos directamente a memoria, por lo cual ahora reducimos a 1 el uso del bus. ¿Por qué? Porque ya en el DMA yo tengo la entrada y salida que va a interactuar. No lo tengo que conocer. Y entonces la CPU, digamos que acá estaría suspendiéndose o cediendo una vez. La desventaja que tendría yo acá es que puedo tener varios controladores de memoria, dependiendo cada uno de ellos cuántos periféricos pueda soportar. Bien, por otro lado tengo el siguiente enfoque, que es el utilizado hoy en día, que es un único controlador de DMA, donde ahí abajo tengo un bus que me va a conectar con todas las entradas y salidas. Entonces acá el controlador no soporta todos los dispositivos. Y bueno, de vuelta, cuando sale del controlador de DMA, yo ya sé qué periférico se activó para interactuar con la memoria, interactúa, y en esta interacción ocupa, digamos, una vez el bus. Es más eficiente que el anterior porque acá solamente ocurre con un controlador de DMA. Dos conceptos más con tres salida que son norma y protocolo. Entonces la norma me define el hardware de una interfaz, como dice acá. Niveles de tensión, conectores, tipo de cable, etcétera. Todo relacionado a la interfaz, pero a nivel de hardware. Y el protocolo está también todo lo relacionado a la interfaz, pero a nivel de software. Sería esto el protocolo. El protocolo va a nivel de software y norma va a nivel de hardware. Ambos van a la interfaz. Ejemplo, protocolo, conocen protocolos de comunicación, TCP, UDP, etc. Esos protocolos me dicen
a nivel de software cómo se conecta una interfaz. Y el otro me dice a nivel de hardware cómo se conecta. Entonces los dos van de la mano de la interfaz de entrada y salida, pero uno habla a nivel de hardware, otro a nivel de software. Y después tenemos esto que es UART, que esto no va, anótenlo, no va ni ahora ni en el final. Así que, bueno, el final sí va, digo, no va en la materia, digo. Que sería, digamos, como la transmisión de USB. Todo esto de UART no va en la materia, en la cursada, pero si van al final, sí leanlo. Esto sería un poco entrada y salida, que resumiendo es cómo se conecta las entradas y salidas con la memoria. Y el objetivo siempre es que la CPU no trabaje, sino que sea su tiempo lo utilice para otras cosas y no para estar manejando la conexión con entrada y salida. Entonces vimos el pooling con ronda, donde preguntaba a cada uno de ellos si tenía que atenderse y lo atendía. El pooling continuaba después preguntando y la ronda volvía a empezar. Después vimos las interrupciones, que también ya lo conocemos bastante. Y por último vimos acceso directo a memoria, que puede ser con robo de ciclos, robando semiciclo reloj, y eso sería la CPU más lenta, o con detención de CPU, donde la CPU cede directamente el bus, para que pueda trabajar el DMA. Y del DMA vimos varias matices, donde teníamos, el último que vimos era un DMA, tenía todas las interfaces de entrada y salidas. El otro enfoque era un DMA agrupa más de entrada y salida. Y el primer enfoque que vimos era un controlador DMA sin tener hijo entrada y salida. ¿Y para qué servía todo esto del DMA? Era que nos ayuda, o en realidad la interfaz de entrada y salida nos ayuda a estandarizar velocidades y demás para que puedan interactuar los componentes. ¿Cómo se representan los números? Y se trabaja esa aritmética. Ok, entonces tenemos la ALUC, que recibe los operandos. La unidad de control le va a decir la operación que tiene que realizar. Según la operación se prende una bandera. Y después tenemos los registros de salida. ¿Estamos bien? Y ahora vamos a ver entonces cómo se representan los números y se va a trabajar los números enteros y los de coma flotante. Entonces, recuerda que la computadora trabaja todo con ceros y unos, ¿bien? Trabaja todo binario la computadora. Entonces, ¿cómo hace para hacer operaciones con eso? Sería. Por ejemplo, acá tenemos el número menos 1101,0102 en base 2 en binario, que sería este número en base 10 decimal. Bueno, la computadora básicamente no usa el menos ni la coma. Entonces, como no usa ni el menos ni la coma, no lo va a poder procesar este número para poder trabajar, más allá de que esté en binario. Entonces, para ver esta problemática, surgen dos aproximaciones. Por complemento 1, complemento 2 o signo de magnitud. ¿Qué sucede hoy en día? Complemento 2. Esto es aplicable a lo que son números enteros. Entonces veamos, ¿qué es signo y magnitud? Bueno,
Nosotros tenemos un conjunto de bits. Como estamos acá, tenemos un conjunto de bits. Olvidémonos del menos y la coma. Ponerle que todo esto es un conjunto de bits. Ok. El bit más acá estos bits tienen un peso. Entonces, el bit con más peso, digamos que es este primero. Por ende, se denomina bit más significativo, el que está a la izquierda. Entonces, si es un 0, va a decir que el número es positivo. Y si es un 1, va a decir que el número es negativo. Y entonces este sería el signo, el bit de signo. Y los restantes bits me dan la magnitud, digamos el número en sí. Por ejemplo, acá tenemos el siguiente. Más 18 y menos 18. Este número que está acá representa el 18. Bien. Y este número me va a decir si es positivo o si es negativo. Ahora, hay una limitante. Por ejemplo, yo puedo representar el más 0 y el menos 0. Acá tengo el más 0 y el menos 0, pero la realidad es que el número es un 0, no es ni más 0 ni menos 0. Si yo escribo más 0 y menos 0, la computadora lo representaría de esta manera. Pondría el 1 y esos dos ceros. Si sería el menos 0. Y si no, sería más 0, pondría este 0 y todos estos. Entonces, debido a estas limitaciones, como dice acá, raramente se usa esta representación, no se usa, pero bueno, se utilizaba anteriormente. Y también tenía la limitante de la cantidad de bits, de números que podían representar. Entonces, bueno, se dejó de utilizar lo que es signo y magnitud. Y se pasó a utilizar después complemento 2. Pero antes tenemos complemento a 1. De acá, ¿qué surge? De vuelta, que el bit más significativo, el de más a la izquierda, nos sirve y nos sigue diciendo si es positivo o si es negativo. Eso no va a cambiar, no va a seguir sirviendo. Si el número es positivo, como dice acá, el resto de los bits van a decir cuánto vale ese número, ¿bien? Más 18, por ejemplo. Bueno, acá está más 25. Ahora, si el número es negativo, como dice acá, el resto de los bits van a dar la magnitud. O sea, pero en complemento 1. Veamos, ¿esto qué sería? 2 a la 0, a la 1, a la 2, a la 3 y a la 4. 2 a la 3 más 2 a la 4 me da 24, más 2 a la 0 me da 25. Y acá, con el complemento a 1, lo que significa es, yo agarro el número positivo, de este caso el 25, e invierto los valores. Donde había un 1 pongo un 0. Y de esta manera yo voy a obtener el número 25. Entonces, ese sería en este caso el menos 25. Y la manera en que lo obtienen es la siguiente manera. Agarro el número positivo y le invierto los valores. Y como le invierto los valores, claramente también se invierte el valor de signo. Y ahí tenemos el número en complemento 1. De acá tiene un margen de error, digamos, también. Pero bueno, la computadora ya sabe que este número es el opuesto del número positivo, es el 25. Y esto es complemento 1. Complemento 1 es complementar cada dígito, cada bit. De 1 a 0 y de 0 a 1. Y complementa así. Por eso tiene acá complemento 1. Que eso ahora lo vamos a utilizar cuando veamos complemento 2. También, ¿qué nos queda sin magnitud? Nos queda que el primer bit dice si es positivo o si es negativo. Y lo restante me da la magnitud. ¿Bien? Pero bueno, ahora vamos a tener algunas diferencias. En este caso, creo que hice más adelante, pero bueno, nosotros vamos a tener un solo 0, no existe el más 0 ni el menos 0. El 0 va a ser siempre 0. Entonces acá yo tengo el 0, va a ser un 0, acá tengo este número, me va a dar un 7. Como ya sabemos, pasarlo de binario a decimal. Y ahora yo tengo negativos también acá. ¿Y cómo se calcula un negativo? ¿O cómo se pasa esto a negativo? Sería el primer bit, como dice que es negativo, es menos 1. Menos 1 y menos 1. Y después vamos calculando, ¿no? Entonces el de abajo, que es el número 1000,
En binario sería el número 8 en el sistema binario, pero en complemento a 2, donde el primer bit me está diciendo que es negativo o positivo, me estaría dando menos 8. Y bueno, acá está el rango que se puede representar, de menos 1 hasta menos 2 al n-1, o si no, de 2 al n-1, menos 1. Entonces ahorita en decimal, en signo de magnitud, o en complemento a 2. Entonces, veamos. Por ejemplo, acá el número... La ventaja que tenemos en el complemento que se utiliza hoy en día, es que el número 0 tiene un solo valor, no tiene 2, y podemos representar más valores con el número complemento 2. Entonces, el 0 una sola vez se utiliza. La negación que vamos a ver ahora hace el complemento booleano de cada bit. ¿Qué sería esto? El complemento a 1. Y luego suma un 1. Entonces, para pasar un número que está en complemento 2 positivo a pasarlo a complemento 2 negativo, lo que hace es complemento 1 y luego le suma un 1. Esa es la diferencia que tiene con el complemento a 1, que solamente intercambia los bits. Después, si yo necesito agregar más bits, porque estoy trabajando con más bits, digamos, o sea, mi diccionamiento tiene más bits, entonces los bits se van a agregar a la izquierda. Pero yo no le voy a agregar a la izquierda muchos ceros, porque si el 0 no hace nada, le agrego ceros. No le voy a agregar ceros, salvo que el número sea positivo. Si el número es positivo, yo le agrego ceros y no me va a cambiar. Es decir, veamos acá, tócate con el número 7 y necesito agregar bits a la izquierda, le puedo agregar acá la cantidad de ceros que yo quiera, que no me va a cambiar. ¿Bien? Ahora, ponerle el menos 7 que está acá. Yo quiero agregar más bits a la izquierda. Si yo le agrego el 0 a la izquierda, me lo va a cambiar el número. Más si es un número positivo y no me va a respetar lo que realmente es. Entonces, en este caso, cuando se tienen que agregar bits a la izquierda, porque necesito usar más bits, se va a añadir el bit de signo original. ¿Por qué se va a añadir eso? Porque, básicamente, después empieza a restar. Entonces, acá tenemos, voy para acá arriba, por ejemplo, este número. Este número es el menos 1. Entonces, si yo uso, vamos acá, le voy a chatear. Sería menos 1 por 2 al cubo, más 1 por 2 al cuadrado, más 1 por 2 a la 1, más 1 por 2 a la 0, que sería igual a ¿qué? Menos 8, más 4, más 2, más 1. Esto sería igual a menos 1. Menos 1. Ahora, suponete que yo tengo dos dígitos. ¿Y qué sería? Menos 1 por 2 a la 1, más 1 por 2 a la 0. También me da menos 1. Sería esto menos 2 más 1. También me da menos 1. Entonces, cuando nosotros trabajamos con complemento a 2, y yo necesito agregar más bits, los voy a agregar siempre a la izquierda los bits, ¿bien? Y los voy a agregar siempre el valor del bit de signo. Entonces, en este caso, yo acá ya tengo un menos 1. Necesito más bits acá adelante y le agrego los 1 que yo quiera. Le agrego. ¿Bien? Total, yo sé que con 2, digamos, con estos 2, yo ya tengo el menos 1. Entonces, bueno, esto es una particularidad de complemento 2. Cuando yo tengo mi número negativo y quiero agregar, tengo un número, no importa si es positivo o negativo, y quiero agregarle más bits, le agrego a la izquierda, el bit de signo, y obtengo el número que está, sin modificarse. Entonces, esto es lo que dice acá, extensión de la longitud de bits. Siempre y cuando se tengan que extender los bits,
por direccionamiento, etc., le agregamos el bit de signo. Ahora, luego tenemos el desbordamiento. Si se suman dos números con el mismo signo, puede haber desbordamiento cuando el resultado tiene el signo opuesto. Es decir, yo sumo menos 3 más menos 3 y me da 6. Bueno, ahí tengo un desbordamiento. Me debería dar menos 6. Y ahora, para hacer una resta, que ahora vamos a ver más abajo todas estas operaciones, se hace el complemento 2 de B y se lo suma A. Vamos a avanzar un poquito así se entiende. Bueno, la negación habíamos visto que era en signo magnitud, se da vuelta el signo. Y en complemento 2, la negación cambia. Se usa complemento 1 y luego se le suma un 1. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos acá el número 18 en complemento 2 positivo. Entonces yo quiero obtener el menos 18. ¿Qué hago? Complemento 1 del número. Entonces cambio el 0 por el 1, el 1 por el 0. Cambio todo, ¿bien? En complemento 1 esto sería el menos 18 en teoría, pero teníamos un grado de error también en complemento 1. Entonces, complemento 2 lo corrige, se le suma un 1 y acá obtiene el menos 18. Entonces hace 1 más 1, 1, 0. Me quedo con el 0, me llevo un 1. 1 más este 1, más 0, es 0, me quedo con este 1 que está acá. Y así, voy llevando y hace la suma. Entonces todo esto nos da y queda el menos 18. Bueno, entonces acá también tenemos ahora casos especiales. Si yo quiero obtener el menos 0, habíamos dicho que no existía, sino que en complemento 2 siempre hay una sola representación para el 0 que va a ser siempre 0. Bien. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos de operaciones aritméticas, donde se puede producir acarreo y también se puede producir overflow. Entonces, en este caso, tengo acá 5 más 4, hace la suma, 1 más 0 es 1, 0 más 0 es 0, 1 y 1 es 1, 0, me llevo un 0, me quedo el 0, me llevo el 1, 1 más 0, 1. Y acá me dio este número, el 1001, que sería el 9 en binario, por lo cual estaría bien, digamos, ¿no? Pero nos está dando acá desbordamiento, pues estamos haciendo el signo opuesto, estamos obteniendo, ¿bien? Entonces tenemos acá un 0, y ahí sí tenemos el 9. Entonces se pueden producir estos problemas, digamos, de carry y overflow cuando trabaja con enteros. Después, la multiplicación. Bueno, suma y resta es normal, se hace la suma, se hace la resta, y luego hay que ver si hay carry o hay overflow. Bien, entonces ahora veamos cómo es. La suma y resta no cambian, son sencillas como conocemos, pero la multiplicación y división sí se ven diferentes. Yo ahora quiero multiplicar 9 por 13, lo cual me debería dar 117 me debería dar. Bueno, no sé si ustedes recuerdan que era, multiplicaba este valor, este dígito, por todo esto y ponía, multiplicaba este y ponía el valor, ¿no? Entonces, 1 por todo esto es 1. 0 por todo esto va a ser 0. 1 por todo esto va a ser 1. Y 1 por todo esto también va a ser 1. Y ahora hacemos la suma, como hacíamos en mi escuela primaria. ¿Bien? Y ahí, después sumamos, como vamos a hacer la suma, nos va a dar un número, ¿bien? Y este sería el número
117 en binario, al igual que el 9 y el 13. Pero fíjense que acá tengo el número 1 adelante, por lo cual, cuando usamos complemento 2, complemento 1 o signo de magnitud, esto me diría que es negativo. No, en este caso, no estamos todavía entrando en juego con eso, sino que son binarios, que es una multiplicación. Entonces, cuando trabajamos con complemento 2, si los dos números son positivos, que sería este caso 9 y 13, se realiza directamente la operación, ¿bien? Y al final se le añade el bit de signo, 0, ¿bien? Entonces acá nosotros agregaríamos acá el 0 para decir que esto es positivo. Si los dos números son negativos, si yo multiplico menos por menos me va a dar más. Entonces, si los números son negativos, los pasamos a complemento a 2, o sea, al positivo, hacemos una multiplicación y luego añadimos el bit de signo 0. Ahora, si uno de los dos es negativo, menos 2 por 3 me va a dar negativo, menos por más. ¿Bien? Entonces, si uno de los dos es negativo, se hace el complemento 2, se multiplica por el otro y luego al final le agregamos un bit de signo de negativo. O sea, ¿qué hacemos con todo esto? En los negativos o en el negativo, los pasamos a positivos con el complemento a 2. Y después hacemos la operación. Y al final de la operación le agregamos el dígito. El bit de signo, si es un 1 va a ser negativo y si es un 0 positivo. Y de esa manera se hace la multiplicación con complemento 2. Y la división es exactamente lo mismo, pero en la división. Hace la división y listo. Si son los dos positivos, se añade el bit de signo 0 al final. Esto lo hace la computadora, digamos. Si son negativos, se complementa 2 y se añade el bit de signo 0, porque tiene que dar positivo en la división también, positivo es negativo. Y si uno de los dos es negativo, se complementa 2 es negativo, y al final se agrega el bit de signo 1, para decir que es negativo. Presentar por punto fijo o por punto flotante. Y acá puede ser precisión simple o precisión doble, depende de la cantidad de bits. Punto fijo, básicamente la coma está fija. Yo tengo 32 bits, por ejemplo, bueno, puedo decir que 20 bits son la parte entera y 12 bits para la parte decimal. Entonces yo tengo 20,12. Entonces, ¿qué hace esto? Que sea fácil para hacer las operaciones. Yo ya tengo bien fijo donde la coma, entonces me simplifica las operaciones. Pero ¿qué pasa acá? Y tengo la desventaja que yo tengo es que al tener la coma fija, me estoy limitando lo que puedo representar, los números que yo puedo representar. Entonces, los números muy grandes y los muy chiquitos se pueden representar. Es la principal ventaja que hay. Pero bueno, es muy simple para hacer operaciones. Y bueno, como tenga esa desventaja, la computadora no la utiliza. Anteriormente se utilizaba, pero se cambió por lo que es punto flotante. Entonces acá la coma no está fija, sino que va variando la coma. ¿Y qué tenemos ahora? Tenemos el concepto de mantisa y el concepto de exponente. Entonces, la mantisa sería el número y el exponente sería la parte decimal. Sería, como vimos en tecnología aplicada, notación científica sería esto del exponente. ¿Bien? Entonces vean este número, por ejemplo, que está acá, y ese sería por 10 a la 3. ¿Bien? Sería correr la coma a 3 lugares. Entonces el exponente sería eso, es ¿cuántos tengo que correr la coma? Y pues yo tengo mi número exacto que tiene que ser.
Bien. Entonces, como es notación científica, cualquier número se puede expresar de distintas formas. ¿Por qué? Porque voy variando mi exponente. De vuelta, a la izquierda tengo el bit de signo, positivo y negativo. Entonces veamos. Acá con una dirección de memoria. Tengo $8 bits para el exponente y 23 bits para la mantisa. Entonces la mantisa sería el número en sí y el exponente es cuánto corre la coma. Entonces acá yo puedo jugar, digamos, y representar números más grandes y números más chicos, digamos. Porque puedo jugar con esa notación científica de correr la coma. Ejemplo. Este número, que está acá, es igual que este número y que este otro. Lo que estoy cambiando yo acá es el exponente. Y claramente, cuando estamos en binario, en vez de ser por 10, que es en decimal, va a ser por 2. Elevado al exponente que corresponda. Bueno, se puede normalizar para hacer los cálculos aritméticos. Es decir, lo que voy a hacer es, voy a normalizar uno de los dos números, o los que tenga que utilizar, para que todos tengan el mismo exponente. Y la ventaja que tiene esto es que muchos cálculos no son exactos y tienen que redondearse. Y ahí surge entonces ahora la norma IEEE 754, que es la que se utiliza desde ahora, desde 1985 se utiliza esta norma, para lo que son comas flotantes. Y hay precisión doble o precisión simple, y esto viene a mano de los bits que utiliza. Simple 32 bits y doble 64 bits. Entonces en la simple tengo 8 bits para el exponente, 23 para la mantisa, y en la doble tengo 11 para el exponente y 52 para la mantisa, por lo cual en la doble puedo representar mucho más números que en la simple. Entonces recuerden que si el primer bit va para el signo. Entonces esto que nos dio signo magnitud, cuando vemos enteros, queda para toda la representación de números. Tanto enteros como flotantes. Bien. ¿Qué más? Bueno, hay un cuadro comparativo donde van a ver que la precisión doble representa mayor cantidad de números que la precisión simple. Puede direccionar más. Y ahora vamos a ver qué pasa con esto de... Bueno, acá hay un número, a modo de ejemplo, donde se denota cuál es el bit de signo, el exponente y la mantisa. Y acá empezamos a ver qué pasa con las operaciones aritméticas. Bien, entonces, a diferencia de los números enteros, donde era muy simple la suma y la resta, y teníamos dificultades en la división y la multiplicación, bueno, en comas flotantes es al revés. La suma y la resta son más complejas que la multiplicación y división. Entonces, ¿por qué va a ser más complejo en este caso? Porque hay que normalizar a un número. Es decir, cambiar su exponente. No sé si ustedes recuerdan
tecnología aplicada, pues si queríamos trabajar, no sé, o bueno, piénsenlo si no, en la realidad, si yo tengo kilos y tengo gramos, no puedo trabajar con kilos y gramos al mismo tiempo, o trabajo todo con gramos o trabajo todo con kilos. Entonces, bueno, acá hay que hacer lo mismo, hay que normalizar los exponentes. Se normalizan los exponentes, después de sumar las partes significativas, y se normalizan si es necesario. La resta es lo mismo, se normaliza los exponentes, se hacen la resta, bien, se normaliza si es necesario, y al final se tiene que hacer el complemento a 2 de la mantisa. Y en cambio la multiplicación y la división es más fácil, ¿por qué? Porque si ustedes recuerdan en la multiplicación, los exponentes se suman, entonces no tengo que normalizarlo, sino que lo sumo, hago la mantisa, la multiplico y redondeo, y normalizo si es necesario, y la división también en realidad se resta a los exponentes, como estamos trabajando en los ejercicios de memoria, y estamos haciendo esto de resta y suma de exponentes, se dividen las mantisas, el número en sí, y luego se redondea y normaliza. Por ende, digamos que resulta más simple que la suma y la resta, la multiplicación y división. Y modo de resumen, coma flotante es más complejo que números enteros, claramente, porque agregamos conceptos de exponente y mantisa. Y hay módulos a nivel de hardware que están dedicados a estas operaciones. Puede haber desbordamiento del exponente, que exceda el valor máximo posible, un agotamiento, que exceda el valor mínimo posible. Entonces ahí están los problemas de estos de los redondeos. Bien. Un agotamiento de la parte significativa. Que se pueden perder dígitos por la parte derecha. Y un desbordamiento. Que la suma de mantisa puede producir un acarreo del bit más significativo. Y esto sería más o menos... Tiene una caché de 2 niveles. Nivel 1, nivel 2. Y en la ejecución de una aplicación, la tasa de aciertos de la caché 1 es del 90%. O sea, acá, en la caché 1 hay un hit rate del 90%. Y en la caché de nivel 2 hay un hit rate del 95%. Y dice que en su ejecución, la memoria... La aplicación genera 1 millón de accesos a la memoria. Entonces, el 90% de las veces va a ir a buscarlo acá en el nivel 1 y lo va a encontrar. El 10% restante va a ir a nivel 2. Y el 5% restante a la caché, a la principal. Entonces nos pide el número de accesos que se genera en la caché de nivel 1. Entonces en la caché de nivel 1 tendríamos lo siguiente. Sería el punto A. Entonces, 1 millón de accesos se producen siempre. Por lo cual, si a mí me está pidiendo que yo calcule el número de accesos a la caché nivel 1, y ese millón de veces va a ir siempre a la caché nivel 1. Entonces, acá en el punto A sería un millón de accesos. 1 millón de accesos serían acá a nivel 1, lo cual es correcto. Ahora me piden el punto B que calcule el número de accesos que van a la caché nivel 2. Y de este millón de accesos que van a la caché nivel 1, yo sé que el 90% está cubierto acá.
Entonces, a la caché de nivel 2, ¿cuánto va a ir? El 10% restante. El 10% restante, entonces sería acá 100.000. 1.000.000 por el 10%. Entonces esto sería igual a 100.000 accesos. Y el punto C nos pide, a ver, el acceso que se genera a memoria principal. Entonces, acá viene 1.000.000 de veces. Acá viene 100.000 accesos hay acá. Entonces, ¿cuándo viene la memoria principal? Y el 5% restante de lo que no encontró acá. Entonces, ¿qué sería? 100.000 accesos, que es el previo, por el 5% restante. Esto nos queda entonces 5.000 accesos. Y nos debería dar algo así. Sí, acá está. Bueno, acá está en potencia de 2 para no escribir 1.000.000. En potencia de 10 digo. 1.000.000 de veces, el 10% de 1.000.000, y acá sería el 5% del punto B. Y ahí nos quedaría la cantidad de veces. Acá viene 1.000.000 de veces, estamos de acuerdo. Acá viene el 10% restante de esta 1.000.000 de veces, o sea, 100.000. Y acá en memoria principal viene el 5% restante del nivel 2, o sea, 5.000. Este tiene dos niveles, de nivel 1 y nivel 2. No está diciendo que están los dos en paralelo. Entonces tenés una tras de otra. Igual, o sea, las cachés están así en realidad. Cualquier caché, tenés niveles de caché. Mira, yo tengo 3 niveles de caché. Van una tras de otra. Tenés nivel 1, layer 1, layer 2 y layer 3 sería. Entonces, cuando vos estás más cerca de la CPU, va a ser más chiquita porque es más caro. Y en vez de estar lejos va a ser más grande en la jerarquía de memorias. Entonces va una tras de otra. Entonces, el 90% de las veces está en nivel 1, como es acá. Y el 95% es el hit rate del nivel 2. Entonces, si se produce 1.000.000 de accesos, como menciona por acá, 1.000.000 de accesos, ¿qué significa? Que a la caché 1 va a ir 1.000.000 de veces. Y de ese 1.000.000 de veces, el 90% lo va a encontrar. Pero no te está diciendo cuántas veces lo va a encontrar, está viendo cuántos accesos se producen en la caché nivel 1. Entonces acá se producen 1.000.000 de accesos. Bien. A la caché nivel 2, ¿cuántos accesos van a producir de ese 1.000.000 que se producen acá? Y 1.000.000 de ese no van a llegar acá. Claramente 1.000.000 no llega acá, porque el 90% de ese 1.000.000 lo va a encontrar acá por el hit rate. Entonces, ¿cuántas veces viene a nivel 2? Y el restante. ¿Y cuál es el restante? El 10%. 100.000 veces acá no lo encontró. Entonces, como no está acá, lo viene a buscar acá. Perfecto. Entonces acá viene 100.000 veces a buscarlo. Bien. Y ahora, a memoria principal, ¿cuántas veces va a llegar a memoria principal? Y va a llegar cuando no lo encuentre en nivel 2. ¿Y cuándo no lo va a encontrar en nivel 2? Y un 5% de las veces. Entonces acá hay que sacar el 5% de 100.000, que es el miss rate. Y acá llega a memoria principal el 5%, 5.000 accesos. Vaya a poner acá. Acá falla el 10%. Y acá falla el 5%. Entonces, insertar formas. Si acá falla el 10%, ¿cuántas veces tiene que venir acá a nivel 2? Y este porcentaje viene acá. Si acá falla el 5%, ¿cuánto viene a buscar la memoria principal? Y viene este porcentaje.
Es decir, acá no viene el 100% de las veces a buscarla, ¿por qué? Porque el 90% lo encuentra a nivel 1. Entonces, cuando no lo encuentra a nivel 1, ¿cuándo es? 10% de las veces. Entonces, como un 10% de las veces no lo encuentra, dice, bueno, voy a buscarlo a nivel 2. Y lo va a buscar. Y en nivel 2 que lo encuentra el 95% de las veces. Entonces, ¿cuándo va a la memoria principal? Y va al restante. Yo ya lo encontré en nivel 2, ¿para qué voy a la memoria principal? No, voy a ir cuando no lo encuentro. ¿Y cuándo no lo encuentro? No lo encuentro 5% de las veces. 40 nanosegundos. Trae de un bus desde una memoria principal que dice 40 nanosegundos. Y capaz de transferir 8 bits cada 10 nanosegundos. Porque ya sería 10 es igual. Me voy a sacar el tiempo de nanosegundos. ¿Cuánto sería el tiempo de memoria caché? Dice ahí 10 nanosegundos. 10, Tipo acceso, ok. puede ser. ¿Así lo plantearon? No, profe, creo que le faltó una parte ahí. Lo que decía la consigna que era cuánto tenía que valer el hit rate para que el tiempo de acceso total valga 20 nanosegundos. Para que el tiempo total valga 20. Claro. Ahí va. Entonces ahora sí tiene que dar. Entonces sería 10 nanosegundos. Y acá sería 20 ahí. Sí. 20. Claro, sí lo planteé. Entonces sería 20 menos 10 es igual a 40 menos 40 HR. Entonces, ¿qué sería? 40 HR pasa a ser positivo es igual a ¿qué? A 40 menos 30. Entonces acá quería HR es igual a 3 sobre 4. Igual a 0.75 igual a 75%. ¿No? Y nos quedaría el punto 9. ¿Se entiende este? Muy sencillo. Sí, profe. Genial. Bueno, sí. No, sí. Claro, acá tenés el tiempo dice el tiempo de latencia de la memoria principal, o sea, es tiempo de memoria principal, tiene que ser acá. Es este. Y la memoria caché dice que tiene acá un tiempo de 10 nanosegundos. Y está acá. Entonces ahí despejas y te tiene que dar. Tiene que dar esto. Dice que maneja 32 bits, dice que la memoria principal es del tipo DRAM de 512 megas. Entonces memoria principal, 512 megas, 12 a la 29. Y que tiene un tiempo de acceso de 200 nanosegundos, que es lo que está puesto acá. Luego la memoria caché dice que tiene lo siguiente, 16 kilobytes. Que la línea, el tamaño de la línea son 64 bytes, 2 a la 6, que es asociativa por conjunto 4 vías, que usa FIFO como reemplazo, no nos dice no nos aporta ni nos quita nada, y su tiempo de acceso son 10 nanosegundos. Y que el hit rate es del 95%. Entonces acá yo hice un ejemplo de que acá hay 4 líneas y un conjunto, 4 líneas y otro conjunto. Entonces nos pide calcular ahora
la cantidad de conjuntos que tendríamos. O sea, ¿cuántos conjuntos habría acá? Después, ¿qué más nos pide calcular? A ver. Cantidad de bloques en memoria principal, el tiempo de acceso a la memoria y el formato. Entonces, para la cantidad de conjuntos, esto venía así, sería. Esto acá. ¿Qué forma teníamos para la cantidad de conjuntos, si se acuerdan? La cantidad de líneas sobre la cantidad de Sí. vías. Ok, entonces sería cantidad de conjuntos es cantidad de líneas sobre cantidad de vías. Entonces, yo tengo que estos 4, esto no lo sé, y la cantidad de líneas tampoco la sé. Entonces no puedo avanzar. Debería calcular entonces cantidad de líneas acá. No Claro, tengo este. que es tamaño de memoria caché sobre tamaño de línea. Que ese sí lo tengo. Claro, entonces sería cantidad de líneas. Sería el tamaño de la memoria caché sobre el Sí. tamaño de la línea. Entonces sería igual a 2 a la 14 sobre 2 a la 6. Entonces, esto quedaría cantidad de líneas igual a 2 a 8. a la 8. Bien, entonces ahora sí vuelvo para acá. Entonces quería sería igual a 2 a la 8 sobre 2 a la 2. Entonces queda 2 a la 2. Cantidad de conjuntos que va a haber en la memoria caché va a ser 2 a la 6, que sería igual a 64 conjuntos. Acá tengo el primer resultado. Entonces tendría 64 conjuntos de estos. Bien. Entonces sería el punto A. Ahí. El punto B me pide en la memoria principal que se agrupa por bloques, ¿cuántos bloques voy a tener? Entonces, recordemos cómo se calculaba, o sea, cómo se describía el tamaño de la memoria principal. Que era tamaño, memoria principal es igual a ¿qué? Cantidad de bloques por tamaño de bloque. Sería igual a ¿qué? Esto, cantidad de bloques, no la sé. Entonces, cantidad de bloques, lo que viene en lugar es tamaño, memoria principal, sobre tamaño bloque. Entonces ahora sí, sería 2 a la 29 sobre, y tamaño de bloque, ¿cuánto sería? El tamaño de línea. Tamaño de línea, correcto, sería 2 a la 6. Entonces igual acá, cantidad de bloques es igual a 2 a la 23 bloques. Y este tenemos el punto B, cantidad de bloques. Y después nos pedía el tiempo medio, bueno, eso es fácil, y el formato. Bueno, hasta acá, ¿se entiende punto A y punto B? Sí, sí. Punto A, punto B. Bien.
Bueno, ahora nos quedaría entonces el tiempo medio de acceso. Tiempo medio de acceso es igual a que tiempo memoria caché más 1 menos hit rate por tiempo memoria principal. Entonces, ¿qué sería igual esto? 10 nanosegundos más 1 más 1 menos 0.95, que es el hit rate, por 200. Entonces nos quedaría 10 más 200 menos, y sería calculadora, 200 por 0.95, 190. Menos 190. Todo esto nos daría 210, 190, se nos queda acá. Esto sería 20 nanosegundos, el punto C. ¿Dudas con este? Este quiero ser más fácil. Bueno, y ahora el punto E nos pide cuánto va en la palabra, cuánto va en el conjunto y cuánto va en etiqueta. Entonces, conjunto es cuántos conjuntos, cuántos bits hay para el conjunto. Por lo cual, si yo tengo 64 conjuntos, necesito 6 bits para direccionar. Entonces acá yo ya tengo que son 6 bits esto, el conjunto. Después, la palabra es cuántas palabras puedo también direccionar. Que esto sería básicamente el tamaño de la línea. Y mi tamaño de línea era 2 a la 6. O sea, 64 acá está. Yo también tengo 6 bits para la palabra tengo. Porque tengo 64 por línea por bloque. Y ahora me queda hacer la diferencia. 29 menos 12. Porque todo esto es 29 bits que me da acá la memoria principal. Por ende yo acá tendría 17 bits. Despejando, ¿no? Esto sería así. Sería etiqueta es igual perdón, memoria es igual a etiqueta más conjunto más palabra. Entonces etiqueta es igual a lo que tenemos para memoria menos conjunto menos palabra. Entonces la etiqueta es igual a 29 menos 6 menos 6. La etiqueta es igual a 17. Y ahí nos quedaría estos bits. Y acá yo tengo entonces 29 bits. Estos datos. Profe, Sí. una pregunta. Si fuera solamente asociativa, en vez de cantidad de conjuntos, ¿sería cantidad de líneas? Para considerar ahí. No, si fuera asociativa no tendríamos línea, tendríamos etiqueta palabra. Ah, sí. Y si fuera directa tendríamos etiqueta línea palabra. En asociativa solo etiqueta palabra. Seguro que hay alguno así hecho acá. Etiqueta palabra, mira, el cuadro es asociativo. Sí, me había olvidado. Sería de esa manera.
Entonces, este era un poco distinto a lo que venimos practicando. ¿Se entiende? ¿Le salió este? Sí. Ujú. Dice que la